nosotros veníamos anunciando ya hace unos días atrás, conocer un poquito más de la vida de uno de los grandes próceres que ha marcado momentos coyunturales, y lo ha tenido, ¿no?, la historia argentina, y me refiero precisamente a Manuel Belgrano. Por allí hay algunos mitos que tienen que ver sobre todo con una historia en la cual por allí personalmente no se conoce mucho de nuestros próceres. ¿Quién era realmente Manuel Belgrano? Bueno, Belgrano, además de ser, como bien planteabas, un prócer, un hombre fundamental para entender la historia argentina, también tenía una vida íntima, una vida personal, una vida emotiva, que muchas veces, por distintas razones históricas, no ha sido demasiado desarrollada, aunque se conoce, pero me parece a mí que tenemos que acercarnos un poquitito al hombre íntimo, al Belgrano emotivo, con sus pasiones, con sus contradicciones, y además ligado a un tema, José, a la provincia de Santa Fe, ¿no? Porque ni más ni menos Belgrano tuvo un hijo nacido en esta querida provincia, ¿no? Tuvo dos hijos, una hija y un hijo, pero particularmente a mí como santafesino hice una nota hace unos días explicando esta historia, una historia no muy conocida porque en aquel momento, te imaginás, un hombre de su volumen político y militar, que tuviera una hija, que se llamaba en ese momento natural, era algo bastante poco frecuente, o por ahí muy frecuente, pero por ahí se ocultaba por razones que tenían más que ver con la política de ese momento que con otra cosa, y más en particular cuando él tuvo una relación muy fogosa con una hermana, ni más ni menos, de Encarnación Ezcurra, que fue la esposa de Juan Manuel de Rosas. Entonces, claro, todo esto daba un combo bastante particular para que sea, por lo menos a la luz de una parte de la sociedad de aquella época, tuviera ribetes de escándalo, ¿no? Sí, Gustavo, antes de hablar sobre todo de este romance, de este hijo, que también siguió corregime vos, que sos el que más conoce en este tema, que siguió también esa línea, ¿no?, de ser militar, o perteneció a alguna empresa del Estado, no recuerdo muy bien, pero antes de llegar a eso, ¿por qué hay un mito? ¿Por qué, o sea, nos metieron en la sociedad, y creo que cuando uno ya es más grande lo va analizando, en la parte íntima, más que nada, ¿no? Esa figura que por allí algunos instalaron ese rumor sobre su sexualidad, sobre su elección sexual de vida de Manuel Belgrano, y a veces uno se pone a pensar el motivo, ¿no? Hoy podríamos tomarlo de otra manera, pero en aquel momento, caratular a un político militar como la figura de Manuel Belgrano, encasillarlo, calificarlo por su elección sexual era otra cuestión, ¿no? Pero, a ver, ¿quiénes lo hicieron? ¿Por qué metieron ese mito ahí en la historia argentina? Y o sea, ¿cuáles son los motivos? Bueno, primero fueron sus contemporáneos. Hay una anécdota muy difundida de que Dorrego se burlaba porque tenía una voz así media como aflautada, con ¿no? Muchos agudos, sí, con muchos agudos, y cuando le pedía a la tropa orden, bueno, Dorrego se reía y por eso fue castigado, ¿no? Había y después Tomás de Iriarte, que fue un militar que nació en Argentina, se formó en España, vino a pelear por los realistas y después se pasó a la causa de la independencia, que conoció a Belgrano y que tiene unas memorias muy interesantes, tan interesantes como la de José María Paz. Decía que Belgrano era muy delicado de su porte y tenía hábitos afeminados que no coincidían con lo que debía ser un soldado. Entonces, cuando uno lee entre líneas una afirmación de este tipo, después, bueno, en el mismo texto, Iriarte si fue un gran militar, etcétera, pero dejó ahí en el aire un elemento de duda que bueno, fue pasando de
de boca en boca y por lo menos para un sector de la sociedad de esa época era una especie de palabra común en algunos sectores militares, y tenía que ver con la descalificación que se quería hacer de Belgrano, porque Belgrano tuvo muchos enemigos. Sí, sí. No, uno cree que la vida de Belgrano fue color de rosas, e indudablemente fue una vida que en un momento, José, por ejemplo, hay que recordar que antes de ir a Buenos Aires lo enguisaron en Tucumán, o sea, estaba enfermo, muy enfermo, y sin embargo fue castigado. Entonces eso andaba en los corrillos, pero no tiene nada que ver con la realidad de Belgrano, que tuvo una vida sexual muy activa, en el sentido de tener parejas, en particular dos, las más conocidas, pero una de ellas fue María Josefa, ¿no? que dio este hijo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, como era un soltero muy, como eso dice dice Lucía Gálvez en su libro Historia de Amor de la historia argentina, era el soltero más codiciado, claro, porque era un hombre que de una cultura enorme, de buen porte, venía en ese momento, a pesar de que murió pobre, venía de las familias más ricas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces él creo que nos quiso tener, porque dedicó toda su energía a la defensa de la patria, del país, y bueno, fue el centro de gravedad de su vida la lucha por nuestra libertad. Entonces no pudo establecer una familia clásica, naturalmente, porque iba de un lado al otro. Había estado en el Paraguay, después estuvo en el norte, después lo mandaron de diplomático a Europa. Es decir, no pudo tener, o no quiso quizás tener una familia estable, que era lo común de esa época. Tampoco San Martín lo pudo hacer. La vida de estos hombres era una vida muy ligada a muchos avatares, a muchos conflictos, y muchas veces incluso no querían poner a su familia en el centro de la escena, porque podían ser castigados, porque eran hombres muy importantes que ni más ni menos tenían a su cargo la lucha armada, ¿no? contra los poderes fácticos de la época. Bien, derrotando ese mito, ¿no?, sobre el tema de su sexualidad, lógicamente a las pruebas nos remitimos. Tuvo un hijo, vos lo decías, la nombraba María Josefa Ezcurra. Este pequeño, que quiero que le cuentes a la gente cuál fue el destino de este pequeño, cuyo nombre y apellido llama la atención, ¿no? Lleva dos apellidos muy conocidos en la historia argentina, me refiero a Pedro Pablo. ¿Y qué fue del destino de este niño en aquel momento, hijo de uno de los grandes próceres de la Argentina? Bueno, para evitar el escándalo, como hablábamos antes, de la época de que era ya... porque además María Josefa, lo olvidé decir, estaba casada. El marido se fue después de la Revolución de Mayo, era un español, se fue a España y no volvió más, entonces vivía como una viuda, en realidad, ¿no? Claro. Pero estaba casada desde el punto de vista de los papeles, y bueno, ella fue había tenido una relación de joven, la familia se había opuesto, se había casado con este español, el español se va, y entonces María Josefa se va al norte. Belgrano estaba en ese momento peleando, y bueno, tiene una relación y aparece embarazada, y el hijo nace en Santa Fe el 29 de julio de 1813. Sí. Y lo bautizaron en la iglesia de la Catedral de Santa Fe como huérfano o expósito, y la madre figura como madrina del bautismo, ¿no? Porque había que de alguna forma ocultar la posible tacha, ¿no? O sea que queda... A ver, Gustavo, para que lo entienda la gente, es anotado en aquel momento como niño huérfano. Huérfano. Y la verdadera madre, la madre natural, como madrina. Madrina de bautismo, que era algo común en esa época. Bueno, con estos hijos que por ahí podían ser sometidos a la crítica social muy acerbamente, ¿no? Entonces, y bueno, y lo tiene en Santa Fe porque, bueno, algunos, por
por ejemplo, Ricardo Benavides, en un estudio muy interesante que hizo para la Junta Provincial de Estudios Históricos, dice que puede haber nacido una estancia de Candioti o de Francisco Antonio Candioti o de Gregoria Pérez de Denis, y otros hablan de que, bueno, Rosas tenía una estancia cerca de Rosario. Yo calculo que por el bautismo que se hizo ahí en la Catedral de Santa Fe, sería un campo cercano a la querida ciudad. Claro. Entonces, bueno, tiene este hijo, está un tiempo y después lo adopta Juan Manuel de Rosas con Encarnación, y lo adopta y le da el nombre de el apellido Rosas, y pasa a llamarse Pedro Pablo Rosas. Pedro Pablo Rosas, ¿no? Claro. A los 24 años ya había muerto Belgrano, y ya estaba como juez de paz, era comandante interino en Azul, y Rosas le contó, la verdad, que el padre era Manuel Belgrano. Entonces el chico lo tomó para bien, lleno de orgullo, y empezó a llamarse Pedro Rosas y Belgrano. Y firmaba como Pedro Rosas y Belgrano. Bien, y ahora, ¿qué pasa con la vida de este joven? Porque vos decías, ¿no? Es uno de los hijos que tuvo Manuel Belgrano, Pedro Pablo. Tenía otra hija en Tucumán. O sea, ¿él pudo conocer a quien era su hermana directa en aquel momento? Digo, ¿hubo alguna relación entre estos hijos de Belgrano? No, es más, Belgrano cita a su hija en el testamento, y no al hijo. Yo imagino que también porque al saber que estaba en manos de alguien tan importante económicamente como Rosas, no iba a tener ningún tipo de problema desde el punto de vista, digamos, material, cosa que fue verdad, porque después Pedro Pablo fue un emprendedor muy importante, tenía estancias, fue un hombre ligado a la cuestión militar, que se dedicó a la lucha contra los indígenas en ese momento, fue capitán de milicias. Durante el sitio de Montevideo Rosas le dio la posibilidad no la posibilidad, sino la misión de negociar, de darle una información orible importante, que era en ese momento el hombre de Rosas en la banda oriental. Y después, bueno, cuando cae Rosas, se hace urquicista, vaya a saber las razones, y bueno, y entra a colaborar con Urquiza, pero siempre fue un hombre federal, o sea, profundamente federal, porque cuando Mitre hace el famoso golpe del 11 de septiembre de 1852 contra Urquiza, Pedro Pablo, Rosas y Belgrano lo apoyó Urquiza, apoyó el federalismo. Sí. Es decir, fue hasta al final de su vida un hombre ligado a la causa federal. Vos sabés que, a ver, se me ocurren dos preguntas allí, ¿no? Porque después de tanta historia tan rica, tan luchadora que ha sido la vida de Belgrano, con estos datos que conocemos ahora, porque muchos nos empezamos a enterar hace poco, ¿no? De este hijo que nació en Santa Fe, que un Belgrano que muere, digamos, en la pobreza absoluta, ¿no? ¿Qué pasó con sus familiares, amigos directos? ¿Pudieron acompañarlo en esos últimos momentos de vida? No, mirá, en el caso de este hijo, te imaginas, a los 24 años se enteró, cuando fue a Belgrano tenía 7 años, o sea, no conocía la... No, pero me refiero a los otros amigos, compañeros. No, amigos sí tuvo, y su hermano, y tenía un amigo de Sidonio Balbín, que fue muy importante. Lo que sí es que Belgrano murió muy pobre, eso es indudable, él viniendo de una de las familias más, como decía, más opulentas de la época. Hay que recordar que Belgrano hizo estudios en España en aquella época, era como ir ahora a Harvard o una universidad prestigiosa de Europa, y después fue, bueno, recordamos el dinero que recibió por el triunfo de la batalla de Tucumán y Salta, que él donó para las escuelas, que Adrián Paenza hizo un cálculo que es matemático, cuánto sería al día de hoy, eran más o menos $2 millones. Es decir, que él donó para la creación de escuelas, que bueno, sabemos que ese destino no tuvo, pero bueno, Belgrano fue un hombre de un denuedo, de un compromiso con la independencia realmente notable, ¿no? Sí.
Y además, bueno, lo tocó un momento muy, fíjate, José, que cuando muere Belgrano está la caída, digamos, del territorio porteño, la batalla de Cepeda, fue un momento muy confuso. La muerte de Belgrano no tuvo casi ninguna repercusión en Buenos Aires. Y bueno, después empezó a valorarse su figura al entender que este hombre que trocó la abogacía por la orden militar, lo hizo por su patriotismo, por la defensa de lo que él creía que era importante, ¿no? Bien. Gustavo, y mira, a ver, por último, ya, primero agradecerte, ¿no? La posibilidad de que nos cuente todas estas cuestiones que por allí a muchos al común de la gente las desconocíamos, pero, a ver, esto de saber sobre su intimidad, sobre sus amores, sobre algunos secretos, debilidades, si las ha tenido como todo hombre, como todo ser humano, ¿no? ¿Cómo, o sea, me parece conocer un Belgrano así, más humano, más real, más nuestro, más cercano, podríamos decir, a nosotros? Sí, hay que bajar un poco del bronce a él, a otros tanto, a San Martín, a López, claro, mismo, a nuestro querido arquetipo santafesino. Es decir, son hombres con un montón de contradicciones que han hecho cosas maravillosas, y bueno, pero también han tenido errores y han tenido pasiones y amores, y bueno, y Belgrano, fíjate, no pudo tener tuvo que esconder a este hijo, porque bueno, para no exponer a la mujer, básicamente, yo calculo que más que pensando en él, era el tema de no exponer a María Josefa, no como mujer, que en ese momento, por supuesto, era una mujer mucho más criticada que si un hombre tenía un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Por los prejuicios de la época terrible. Sí, sí. Y bueno, él hizo eso, me imagino, para defender a María Josefa y a su hijo. Pero bueno, tenemos que bajar, como te planteaba recién, del pedestal, y creo que se hacen más humanos y más admirables, ¿no? Porque estoy planteando que Belgrano no pudo tener una familia porque él dio todo por lo que él creía que era la defensa de la patria, ¿no? Gustavo, estamos en contacto, ¿sí? Mantenemos la línea. Gracias, un abrazo y buen fin de semana.